A continuación, vamos a tener la siguiente ponencia. Vamos a presentar un resumen biográfico de nuestra invitada, Erika Torregrosa Acuña. Ella es colombiana y española, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, tiene un máster en Liderazgo para la Gestión Política y Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente, entre sus diversos cargos que tiene, es presidenta de la Comisión de Justicia Penal Internacional y Derechos Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El tema que nos va a exponer esta mañana es Derechos Humanos en tiempos de emergencia en los países del Triángulo Norte de Centroamérica. Es un honor para mí dejar con ustedes a Erika. Adelante, Erika. Hola, buenos días, buenas tardes aquí en Barcelona. La verdad es que para mí es un honor poder participar en esta conferencia internacional. Agradezco en primer lugar a Rodolfo Mejías de Tric, quien conozco hace varios años y es una persona muy comprometida con los derechos humanos y con la cual hemos trabajado intensamente en varios temas al respecto. Por otra parte, felicitar y saludar también al rector de la universidad y a la USAID también por haber organizado tan interesante y actual conferencia. Mi intervención versará en 4 aspectos. Realmente quiero compartir con ustedes una presentación. A ver si lo consigo. Sería, Erika, en mostrar pantalla ahora y sí. Luego una opción, una ventana. Ahí estoy. Ya, pero a ver, la que quiero compartir es esta. Entonces aquí, mostrar todo. Aquí, compartir, no lo estoy intentando. No consigo. A ver, present now. Un tip, Erika, primero tienes que abrir el archivo en tu computadora. Ya, ahora sí. Ok. Bien. Ahora se ve, ¿no? No se logra apreciar todavía. Ahí está. ¿Sí? ¿Ahora se ve? Ahora sí. Adelante, Erika. Perfecto. ¿Se ve? Sí se logra ver. Se está viendo, ¿no? Vale. Sí. Lo que pasa es que yo no lo veo, pero... Que sí, que se ve. De acuerdo, pues lo que les quiero primero es contextualizar, a pesar de que el doctor lo ha hecho muy bien. Entonces, va atrasado aquí. Quiero ver, se ven, es que no sé, ahora sí. Bueno, en primer lugar quiero contextualizar la situación en Centroamérica, concretamente en el Triángulo Norte. Después, en segundo lugar, quiero hablarles de los efectos que supone la oleada de esta epidemia a nivel internacional y cómo afecta concretamente o cómo creo que respecto a los derechos humanos está afectando y afectará además en los próximos meses a Centroamérica. Y después quisiera hacer un repaso a un tema de derechos humanos de los cuales no nos podemos sustraer en estos momentos, puesto que es quizás el más importante al que nos estamos viendo sometidos en Centroamérica, y es el tema de los desplazados, ya no por la violencia, sino también los desplazados por los efectos que tendrá esta epidemia en la región. Hablaremos también de cómo asistir esos derechos, como puede ser el derecho al refugio, el derecho al asilo, y por último haré una conclusión respecto a qué o cómo enfrentaremos a un nivel más de derechos humanos o de valores sociales que podemos haber adquirido en esta pandemia. Contextualicemos. Ahora mismo esta actualización, que es del CEPREDENAC, oficial, a fecha de ayer a las 9 de la mañana, es decir, hace 24 horas que está actualizada. ¿Se ve? Entonces,
Estos son los casos confirmados en Centroamérica y República Dominicana. Solo del Triángulo Norte, y aquí tenemos de Guatemala 530 casos de confirmados y 17 muertos. Tenemos de El Salvador 345 casos, de los cuales 8 muertos. Y en Nicaragua 13 casos, de los cuales 3 muertos. Porque quiero contextualizar y decirles que así como en América Latina existen los países en Centroamérica que tiene el menor número de infectados, también en Centroamérica, en las Américas, tiene a nivel proporcional de población, también tiene el que tiene más, que en este caso, pues como pueden ver, sería Panamá y República Dominicana, si entramos también en el Caribe. Volvamos a lo que les comentaba de América Latina, que puedo decirles dentro de este mare magnum de malas noticias, puedo decirles un dato, si queremos tomarlo así, positivo, y es que América Latina ha tomado con realmente agilidad medidas, y esto ha sido básicamente porque ha podido aprender de primero Asia, después en Europa, y ha tenido un rápido margen de reacción. La verdad es que el virus ha llegado más tarde que a Asia y que a Europa, lo que ha permitido que cada país pueda tomar unas medidas, pueden ser diferentes, no quiero decir mejores ni peores, pero que ha tomado unas medidas diferentes en cuanto a las cuarentenas. Y lo que sí que podemos decir es que América ha tenido una rápida respuesta. Quiero poner el caso, por ejemplo, de Salvador. Salvador fue el primer país que tomó medidas drásticas, incluso fue en una primera instancia, fue criticado y después ha sido aplaudido internacionalmente, porque el presidente Bukele, después de decretar el cierre el toque de queda y medidas muy drásticas, aplicó también lo que es la suspensión de los servicios, de pago de los servicios básicos, de luz, agua, electricidad, internet, durante 3 meses, y además la entrega de un bono de $300 para compensar la carencia de ingresos durante la crisis. Esto es una medida muy rápida, muy eficaz, y además pues que contribuye de una manera solidaria, podemos decirlo así. Hablemos de Guatemala, por ejemplo. Guatemala es un gobierno que acaba de cumplir solo 100 días y el 23 de abril acaba de cumplir 100 días en el gobierno y ya se enfrenta a una emergencia nacional de este tipo. Pensemos solo en términos que lo ha descrito la canciller Angela Merkel. Angela Merkel ha hablado de esta epidemia como la mayor crisis mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, realmente, cuando el presidente Bukele se refería a la emergencia que estamos hablando como la Tercera Guerra Mundial, no iba desencaminado, o sea, no iba por mal camino. Pero siguiendo con cómo actúan los países, Guatemala, por ejemplo, evidentemente pues tiene unas carencias a lo mejor de infraestructura, de respuesta estatal por diferentes instituciones que no están preparadas, como en ningún país lo estaba para atenderlo, pero sí que es verdad que se ha contribuido solidariamente a través del sector privado que ha intervenido ante el brutal colapso económico. Esta intervención construyendo hospitales directamente desde el sector privado, que debería ser a través del Estado.
estoy de acuerdo y estoy de acuerdo además desde una perspectiva muy europea de que la sanidad pública debe ser prioritaria y debe ser el principal derecho humano a proteger, la salud y el Estado como garante de la vida y de la salud. Pero volviendo a la contextualización, ya iremos más adelante en los efectos, lo que hace unos meses parecía imposible, que era mantener a la población mundial recluida en sus casas, respecto a los derechos humanos, se ha podido ver un prisma de quizás de una aceptación voluntaria de la pérdida de libertades, que en un estado de emergencia pues todo es posible. Otros lo han visto como una arbitrariedad de restricción precisamente de estas libertades. Y de lo que sí que podemos hablar es que todos los estados de alarma, estado de excepción, toque de queda que están adoptando los diferentes países, todos centran el foco más allá de lo que se pueda decir o interpretar o analizar políticamente, todos centran el foco en proteger el derecho humano a la salud y a la vida y en consecuencia de tener los contagios como una medida principal. ¿Qué efectos tiene la pandemia en la región? Entrando en la segunda parte de mi intervención. Y entonces, en este momento quiero volver a compartir aquí. En este momento quiero compartir aquí, efectos de la pandemia en la región. Les hablaba del sistema de salud. Entonces, yo creo que ningún país del mundo puede negar que ahora nos estamos dando cuenta de que nuestros héroes, llamamos aquí en España, por ejemplo, cada día salimos a aplaudir a las 8 de la tarde a los héroes que llamamos que son los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores, que realmente nos estamos dando cuenta de que los sistemas de salud y los sistemas sanitarios requieren una atención especial y prioritaria. Entonces, en ese momento, creo que nos estamos dando cuenta, hablando de los efectos de la pandemia en la región en cuanto a los derechos humanos, que el primer derecho humano a proteger es la vida, por tanto, la salud, y podemos llegar a la conclusión en este punto que la llegada del virus obligará a los gobiernos a revisar su nivel de inversión pública en los sistemas sanitarios, así como la necesidad de garantizar un nivel adecuado de inversión en esa salud pública. Entonces, evidentemente, la pandemia está teniendo un impacto negativo en el turismo, en el comercio, en la productividad, y de ahí las respuestas drásticas y costosas que estamos viendo no solo en el Triángulo Norte, sino en el resto del mundo. Otro efecto, y en el cual me sirve para introducir mi tercera parte de la conferencia. El segundo efecto que he querido contextualizar es la oleada migratoria. ¿Qué sucede en esta fotografía que ustedes ven aquí? Vemos un grupo de migrantes hondureños que se prepara para partir en una caravana con rumbo a la frontera en Agua Caliente, en San Pedro. Esto fue hace un mes. Hace un mes. Ustedes se imaginan que esta oleada migratoria muy probablemente se vaya a acrecentar por la desigualdad, por el hambre, por la pobreza. Ya no quiero contextualizar en Centroamérica, sino que va a suponer una nueva explosión de migración hacia diferentes países. Y ya en esta ocasión ya no me refiero solo a los países eternos llamados en vías de desarrollo o del mal llamado tercer mundo, sino también de países del sur de Europa que puedan ir hacia otros países del norte de Europa. Entonces, estamos descentralizando esa oleada migratoria como efectos de la pandemia mundial. Yo creo que en este caso, si hablamos de derechos humanos, no podemos abstraernos
a quizás, y lo hablaba en mi introducción, al más grave problema de derechos humanos que estamos sufriendo en el Triángulo Norte y que previsiblemente, como acabo de decir, se agravará en los próximos meses. Y esto es el drama de los desplazados. Y en este punto me quisiera centrar, como jurista, en la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quiero recordar que la doctrina reconoce que el desplazamiento interno es un fenómeno complejo y multicausal en la región. Se ha identificado a lo largo de estos últimos años que ha habido un elevadísimo crecimiento del desplazamiento interno de personas en El Salvador, en Guatemala y en Honduras. Si ustedes me preguntaran las causas, yo creo que las causas no descubro nada nuevo, ni nada nuevo para los 236 participantes que nos están escuchando, que se debe a causa de la violencia. A causa de y esa violencia porque incide en el deterioro de las condiciones socioeconómicas y de seguridad que también apuntaba el profesor Eric hace unos momentos. Realmente puedo decirles que la violencia que experimenta el Triángulo Norte no es diferente a la que se puede vivir en ningún país en guerra. La violencia que se puede vivir en Centroamérica no es diferente a la violencia que se puede estar viviendo en países del este de África, por ejemplo. Los asesinatos, impunidad en los secuestros, la extorsión, las bandas criminales que propagan la inseguridad o reclutan a la fuerza, la violencia sexual como intimidación. Todos estos factores que obligan al desplazamiento forzado, realmente son el telón de fondo que nos sirve para poder pensar o poder hablar quiénes son cuáles son los derechos humanos y quiénes son los colectivos a proteger. No solo esta no soy yo, ¿eh? Esta no soy yo. Vale. Entonces, ¿quiénes son los sujetos a proteger? Porque previsiblemente serán quienes sean objeto de desplazamiento en un futuro. Probablemente, si les digo que los sujetos serán, como pueden ser aquí en Europa, las personas mayores, pueden ver que la Corte Interamericana ha urgido a los estados a garantizar los derechos de las personas mayores. Realmente, aquí en España, les hablo en primera persona, hemos visto cómo las personas a partir de 70 años están realmente sufriendo los efectos en primera persona. Y esto pues no es un hecho aislado de España o de Europa, sino, como pueden ver, la Corte Interamericana también urge a que defendamos los derechos de las personas mayores. Después, por otra parte, hace un llamado a los estados para garantizar las personas que son objeto de discriminación racial. Realmente podemos hablar de los discriminación racial, como pueden ser los afrodescendientes, las comunidades indígenas. Podemos hablar también de los derechos de las personas y del colectivo de LGTBI. Después, si pensamos en lo que me refería a la violencia sexual, al reclutamiento, niñas, niños, adolescentes, todos estos son sujetos en los cuales deberán ser especialmente protegidos ahora en cuanto a los efectos de la pandemia, pero en cualquier caso recordemos que serán muy previsiblemente también objeto de derechos y de protección en un futuro muy próximo en sus derechos humanos. Y bueno, les estoy hablando también mucho de derechos, pero quisiera recordar una frase que hace muchos años aprendí de un gran erudito en materia de derechos humanos, y es que realmente está muy bien y yo creo que todos
estamos de acuerdo en que debemos proteger los derechos humanos, pero tenemos también que pensar que ante todo derecho humano hay un deber. Y este deber, en caso de los Estados, en estos momentos es perentorio. Es perentorio urgir a los Estados a proteger esos derechos. ¿Por qué? Porque realmente si nosotros nos vemos inmersos en la reclamación, en la reivindicación de los derechos humanos, debemos recordar que ante todo derecho existe también un deber, y ese deber corresponde a los Estados como garantes: proteger la vida, la libertad de expresión, la libertad de circulación, la seguridad, y no solo la seguridad en cuanto a sentirnos seguros en nuestra integridad física o moral, sino también en nuestra seguridad laboral, en nuestra seguridad social, en nuestra seguridad sanitaria, en nuestra seguridad colectiva. Realmente en un Estado democrático como son los que estamos ahora debatiendo, debemos instar a los Estados a que cumplan esos deberes que están requeridos ante cualquier derecho. Y es muy importante, pero también tenemos que pensar que ante toda exigencia o ante todo deber debe venir también acompañado de unas medidas específicas. No podemos limitarnos a ir a las manifestaciones a gritar proteger los derechos humanos como si no fuera cosa nuestra. Creo que todos debemos hablar y proteger también y fomentar unas medidas específicas para proteger esos derechos humanos, no solo de los desplazados, sino de todos estos colectivos que os estoy describiendo en estos momentos. En primer lugar, ¿cómo podemos tomar medidas específicas para asegurar la protección de los derechos humanos ahora y posteriormente a la pandemia? En primer lugar, presupuesto. Los Estados deben asegurar el presupuesto para la sostenibilidad de esa asistencia y de esa preservación. En segundo lugar, una capacitación del personal de todas las instancias públicas, sin excepción. Todas las instancias públicas, todos los funcionarios públicos, las organizaciones civiles, todos deberíamos pasar por una capacitación para promover y proteger esos derechos humanos. Y, cómo no, para que los operadores públicos tengan claro su rol de defensa ahora y dentro de pocos meses. No nos olvidemos tampoco de la participación de la sociedad civil. Nosotros, como sociedad civil, estamos interpelados a conseguir y a garantizar una formulación, una implementación, una monitorización de las ONGs y a una evaluación de políticas para poder garantizar que sean más participativas y más inclusivas. Y en este sentido, ya que me he referido a la Corte Interamericana, quiero en este momento resaltar algunas palabras que hace unos días hablaba con el comisionado Luis Ernesto Vargas Silva, un buen amigo y compatriota, que es el relator de los derechos de los migrantes y las personas desplazadas en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y él siempre resalta en sus escritos, en sus dictámenes y en sus conversaciones, que es necesario realizar un abordaje integral. Integral quiere decir transversal, de todos los actores que acabo de enumerar, por parte de los Estados, pero por parte también de la sociedad civil. Y quisiera también, para no extenderme demasiado, porque todavía quedan dos ponentes, referirme a que es muy importante que, pensando en un futuro próximo y en un presente inmediato, que las personas desplazadas puedan estar vinculadas a una protección de asilo y refugio. Nosotros aquí en España, la mayor población de personas solicitantes de asilo y refugio son Venezuela y Honduras. Ustedes imagínense estas cifras que les he enseñado al principio de emigrantes hacia Estados Unidos. Ustedes imagínense que aquí en España tenemos también
miles de solicitantes, que se ha incrementado exponencialmente de venezolanos y de personas venezolanas y de personas hondureñas en los últimos meses. También quisiera decirles que es muy importante reconocer el papel que tiene Centroamérica en cuanto a la protección del asilo y el refugio, que tiene marcos normativos realmente sólidos para proteger a este colectivo. Los países de América Central han firmado, todos los 7 países, la Convención sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, el Protocolo de 1967. Es más, México no solo firmó, sino promovió la Declaración de Cartagena de Refugiados en 1984. Y la importancia de esa declaración es que amplía la definición de refugiado a toda persona que huya de la violencia generalizada. Entonces, es importante que el término de refugiado se pueda ampliar cada vez más, que yo creo que desde el 2011 se está intentando que se abra esta concepción de refugiado a un término mucho más amplio, como puede ser el refugiado climático. Yo no me aventuraría, y esto es una primicia que les doy, me aventuraría a decir que en los próximos meses se va a hablar de refugiado por causas sanitarias. Y yo creo que con esto enlazo ya al final de mi conferencia para hacerles en unos breves minutos una conclusión, y es que los resultados de lo que estamos viviendo hoy tiene efectos negativos, un impacto negativo en la economía, en la sociedad, es una crisis sanitaria inimaginable, en las mejores películas de ciencia ficción nos habríamos imaginado que fuéramos objeto de ella. Sin embargo, quiero destacar que también puede dejar efectos positivos. Para no ser demasiado derrotista, creo que la cooperación y la solidaridad entre países va a ser una nueva etapa. Creo que la solidaridad que estamos viviendo y que estamos experimentando y que debemos promover se consolidará como un valor universal. La solidaridad no es un derecho humano, pero sí es un deber humano. En esta conferencia les he hablado de derechos humanos, de deberes que tiene el Estado, y me aventuraría a decir que la solidaridad es un deber humano, universal, y que de esta pandemia yo creo que si algo hemos aprendido a través de las grandes crisis, así como Angela Merkel hablaba de la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial, recordemos que si hoy tenemos un sistema de Naciones Unidas es gracias o por culpa de la Segunda Guerra Mundial. Si después de esta crisis universal tenemos que hablar también de valores emergentes universales y que tenemos que preservar, no solo como gobiernos, sino hablar de esta cooperación y de esta solidaridad entre naciones, entre pueblos, entre personas, como algo, como un bien, un valor universal que pueda ser sostenido a raíz de esta grave crisis, o como un valor esencial del ser humano. Y creo que con estas palabras doy por finalizada mi ponencia, porque tenemos todavía 2 ponentes, pero creo que es muy importante quedarnos con este mensaje. De las grandes crisis surgen también grandes oportunidades, y creo que de esta crisis debe ser una oportunidad para destacar valores universales como puede ser los deberes de los Estados, o como puede ser la solidaridad y la cooperación entre naciones y entre pueblos. Muchas gracias.